¿Conoces la leyenda de Ico? Pues hoy, por el Día de Canarias, te la voy a contar. Sucedió en el año 1377, cuando el navío castellano de Martín Ruiz de Avendaño naufragó en las costas de Lanzarote. Sucedió que Martín Ruiz de Avendaño se encontró aquí, donde me encuentro ahora, en mi isla de Lanzarote, nuestra isla de los volcanes. Y aquí, con suerte, se encontró con la hospitalidad de sus habitantes, sobre todo con la hospitalidad de su rey. Y es que en aquellos momentos Lanzarote estaba siendo gobernada por un rey, el rey Sonsama. El rey Sonsama estaba casado con la reina Faina y lo agasajó de tal manera que Martín Ruiz de Avendaño se quedó encantado. No solamente lo hospedó en el Palacio Real, que era la gran cueva que existía en Sonsama, sino que además le dio hospedaje de lecho, lo cual le permitía acostarse con la reina Faina. Así que Martín Ruiz de Avendaño estuvo en Lanzarote bien a gusto, hasta que su navío fue arreglado. En el momento en el que el navío de Martín Ruiz de Avendaño se arregló, Martín Ruiz de Avendaño se fue por la mar igual que había venido. No obstante, al cabo de los meses, la reina Faina se quedó embarazada. A los 9 meses dio a luz una niña llamada Ico. Ico no tenía la tez morena como las niñas de Lanzarote, ella tenía la tez clara. Ico no tenía el pelo castaño como las muchachas de Lanzarote, tenía el pelo rubio. Ico no tenía los ojos oscuros, los tenía claros, azules, un azul igual de puro que el cielo reflejado en el mar de la isla. Así que las lenguas comenzaron a hablar como lo hacían antes y lo hacen ahora. Sin embargo, sucedieron los años con total normalidad. Ico no era la única hija real. Ico era la hermana de Tinguafaya y Guanareme. Así que cuando Sonsamas murió, le sucedió en el trono su hijo mayor, Tinguafaya. Resultó que Tinguafaya murió cuando la armada andaluza llegó a la isla de Lanzarote y lo cogieron preso. No solamente a él, sino también a su esposa y a otros 70 aborígenes. Los cautivaron y los llevaron hasta tierras castellanas. Así que lo sucedió en el trono su hermano, Guanareme. Como era normal en aquella época, Guanareme se casó con su hermana, Ico, y de aquella unión, Ico parió un varón, al que pusieron por nombre Guadarfía. Cuando Guadarfía era pequeño, su padre Guanareme murió. Aunque era el rey, o quizás como era el rey, murió luchando por su tierra en una de tantas incursiones piráticas que azotaban día y noche a la isla de Lanzarote. Pues es de sobra conocido que entre los siglos XIV y XV numerosas incursiones piráticas devastaron la isla de Lanzarote. Así es que el rey falleció y por lo tanto lo tenía que suceder en el trono su hijo, Guadarfía. Guadarfía no había cumplido aún los 4 años de edad cuando las lenguas volvieron a hablar. Un pariente lejano llamado Atchen, que tenía muy buena relación con las personas de poder de la isla, comenzó a recordar aquella historia de Ico, diciendo que Ico no era la hija legítima del rey Sonsama, puesto que ella había sido engendrada por Faina y un extranjero. Así es que la decisión llegó a las manos del Consejo de Sabios, los mayores de la isla. El Consejo de Sabios se reunió en un tagoror. Y allí hablaron y debatieron hasta que decidieron que serían las divinidades las encargadas de decidir y no ellos si Ico tenía ascendencia real o no, si por sus venas corría la sangre real. En el caso contrario, Guadarfía
no podría ser rey, y eso daba veda abierta para Chen y el resto de parientes cercanos y lejanos aborígenes en Lanzarote. Lo que harían sería someter a Iko a una prueba, la prueba del humo. Aquella prueba consistía en lo siguiente: introducirían a Iko y a sus 3 criadas en una cueva. Después, en la entrada de la cueva, pondrían diversas ramas a las que prenderían fuego para que se quemaran. Por lo tanto, dentro de la cueva habría humo. Si Iko lograba no asfixiarse a aquel humo, significaría que tendría sangre real. En el caso contrario, Guadarfía no podría gobernar. Así lo hicieron. Todos los isleños se agolparon en la entrada de la cueva para ver aquel terrorífico espectáculo. Nadie se atrevió a acercarse a ninguna de las criadas, ni tampoco a Iko. La única que sí lo hizo fue Uga, la curandera. Uga había sido la matrona de Iko, pero también de sus hermanos Tinguafaya y Guanareme. Ella conocía a todos los niños y niñas de Lanzarote. Y antes de entrar en la cueva, Uga abrazó a Iko con ternura y le susurró al oído algo. Después, las 4 muchachas se introdujeron en la cueva. Taparon la entrada de la cueva con ramas y les prendieron fuego. A los pocos minutos se escucharon toses, gritos, pero al cabo de unos segundos, nada, silencio. Aquellas ramas se prendieron y solamente quedó ceniza de ellas. Del fondo de la cueva no se escuchaba nada, un profundo silencio. Hasta que del fondo de la cueva, muy levemente, se escucharon unos pasos. Aquellos pasos fueron saliendo muy lentamente de la cueva. Eran los pasos de la noble Gaira Iko, que muy débilmente fue caminando hacia donde se encontraba la primera persona que estaba esperándola en la entrada de la cueva. Era su hijo Guadarfía. Cuando llegó hasta él, lo abrazó y cayó muy debilitada. Iko no murió en aquel momento. No se saben ni cuentan las historias cuál fue el final de la princesa Guanche, de la princesa Maja de Lanzarote. Sin embargo, me gusta esta leyenda por la figura de Uga, la curandera, y es que Uga, con su ingenio y su sabiduría, salvó la vida de Iko, dándole una esponja marina a escondidas de todos, para que Iko, al entrar en la cueva, no se asfixiara. Así que no fueron las divinidades las que salvaron a Iko, sino el ingenio de su matrona, de otra mujer que la ayudó, y también la ciencia. Feliz día de Canarias. Aunque los tiempos hayan cambiado, creo que tenemos que acudir a nuestro pasado para entender nuestro presente y poder ver el futuro con esperanza. En el pasado, la ciencia y las personas nos salvaron y probablemente también lo harán en el presente y en el futuro. Feliz día de Canarias.